Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a Doctrina Profunda. Hoy seguiremos con nuestro tema, para avanzar lo más pronto, más rápido que podamos, del Espíritu Santo. Ya creo que este es vamos por la parte número 5 o 6, creo. Vamos a continuar con esto del Espíritu Santo. El Señor, cuando iba hablando, vamos a recordar dónde quedamos. Quedamos tocante a lo que Jesús dijo, que si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entrar al reino de los cielos, es decir, nacer de nuevo. Este nacer de nuevo implica tener el Espíritu, porque el Señor dijo, esto está en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay personas que todavía creen que hay creyentes que tienen el Espíritu y otros que no lo tienen. Todos los creyentes que aceptan a Cristo, Dios les da el Espíritu Santo. Y ya hemos hablado un poquito cuál es el motivo por el cual algunos se manifiesta más el Espíritu y en otros menos. Eso tiene que ir a la enseñanza anterior. Si no, nos tomaría todo el tiempo volver a repetir lo anterior. Nos dice entonces que para no ser carnal, también estos eran los últimos textos que hemos leído ayer, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para no ser carnales, o para que la carne no nos domine y no estemos muy expuestos al pecado, a lo malo, tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, nacer en el Espíritu y luego hacer crecer ese derramamiento, esa unción del Espíritu en nosotros, sino a medida que esté más debilitado lo espiritual en nosotros, va a estar más fortalecido lo carnal y por lo consiguiente más expuestos a alejarnos de Dios o a cometer graves errores. Dios entonces también nos decía que iba a hablar a través de su Espíritu. Mateo 10:20, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. Luego también nos habló en Juan 16:13 que no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo de Dios y nos anticipará los acontecimientos. El Espíritu de verdad, el cual os guiará hacia toda verdad, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que escuche del Padre. Entonces hasta ahí estuvimos viendo ayer, creo, si mal no recuerdo, creo que fue el último texto que leímos. Y vamos a Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces muestra cómo se consigue el Espíritu Santo. Sabemos que cuando aceptamos a Dios tenemos el Espíritu Santo, pero también sabemos que ese Espíritu se derrama o viene a nuestras vidas como en forma de derramamiento, es decir, de algo progresivo, que puede estar más crecido o menos crecido. No es el Espíritu Santo algo que está o no está, sino que puede estar poco fortalecido o con poca influencia en nuestras vidas o con mayor influencia. Podemos estar más llenos o menos llenos, más guiados por el Espíritu o menos guiados, con más manifestaciones del Espíritu de Dios o con más manifestaciones carnales. Pero lo que aquí se destaca es que dice que hay que pedirlo. Ya uno tiene el Espíritu por ser un hijo de Dios. Ahora uno tiene que pedir que Dios siga untándolo, derramando el Espíritu. Convengamos que esta enseñanza la pueden ustedes
juntar con la enseñanza de la simbología del aceite, porque mayoritariamente el aceite simboliza el Espíritu de Dios, y ustedes van a ver ahí cómo es que se usaba el aceite como un derramamiento. ¿Cuál era el objetivo? Dice entonces Lucas 11:13, si ustedes que son malos a sus hijos los tratan bien y le tratan de dar todos los gustos, ¿ustedes piensan que Dios no quiere darles el Espíritu? Pídanlo solamente, y el Espíritu va a empezar a ser derramado más y más. Alguno dirá, y bueno, ¿y cómo? En una oración, en una adoración, cuando uno lee la palabra, cuando uno escucha una predicación, en la comunión que debemos mantener en nuestra mente con Dios, todo este tipo de prácticas, pequeñas actitudes que vamos tomando, que nos hacen estar abiertos a que Dios siga empezando a derramar y que nuestro espíritu crezca para que Dios pueda llenarlo más. Si nuestra parte espiritual comienza a menguar, a bajar, Dios intenta llenarlo, pero es como el ejemplo que pusimos ayer, ¿no? Hay alguien que regala algo, leche, yo puse el ejemplo de leche en una esquina y todos van a buscar, y el que vino con un vaso o con una jarra se va con una jarra de leche, y el que vino con 4 bidones se va con 4 bidones de leche. El problema no está en el que reparte, el problema está en el recipiente. Así también en aquel milagro de la viuda con las vasijas. Cuando se acababa la última vasija vacía, se acabaría el aceite. Volvamos a lo nuestro entonces. Dice que hay que pedirlo y que Dios lo va a dar. Luego dice Dios, lo reparto sin medida. ¿Y cuál es la medida? Ya explicamos ayer, la medida la ponemos nosotros. Al hacer crecer nuestro espíritu, hacemos crecer el recipiente y podemos contener más bendición de Dios. ¿Cómo se hace esto? Ya lo expliqué, alejándonos del pecado, orando a Dios, buscando tener comunión con Dios, cada día pequeños pasos. Si cometemos un error, pedir perdón, congregarnos, ser parte de una iglesia, compartir el mensaje con otros, ser generosos también con la obra, también es parte, claro que sí. Predicar también, orar, leer la Biblia, escuchar un mensaje, todas estas son prácticas que nos acercan a Dios, ¿no? El cristianismo es un cristianismo integral, no es de un área, no es que uno solamente ora y ya está. Esto es un engaño que le han hecho a la gente, que creen que si yo me pongo a orar en una cueva durante 5 años voy a ser espiritual. Nada que ver, eso no es así. El Señor nunca dijo que los quiten del mundo, sino que los libres del mal. A esa persona mañana la sacas, la pones en un ambiente normal y cae en pecado a las 2 horas. ¿Por qué? Porque no cae en pecado, no porque esté fuerte. No cae en pecado porque está en una cueva, encerrado. ¿Cómo podemos predicar desde una cueva? Bueno, hoy podemos predicar desde nuestras casas, pero digamos, en aquel momento el Señor les dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Entonces, se suponía que no era la voluntad de Dios que te encierres en una cueva a orar 10 horas por día pensando que de esa manera te acercas a Dios. Porque el acercarse a Dios es en la actitud de todo, en actitudes diversas, en mi trabajo, haciendo las cosas bien, cambiando de conducta con mis hijos, tomando otra postura y otra conducta en la relación con mi cónyuge, esposo, esposa, en el trato con los hermanos, en la iglesia, sirviendo a Dios de corazón, siendo también dadivoso, predicando la palabra, leyendo la Biblia, todas pequeñas cosas que las tengo que ir haciendo a medida que, en la medida en que yo pueda. Quizás no puedo orar 20 minutos, quizás puedo orar 5, no importa, pero empezamos con 5 y Dios lo que busca es que sea de corazón. No hay un récord, no es que si vas a orar 5 horas, ahora sos un ángel del cielo, no es así, porque hay gente que está 5 horas durmiendo o divagando de rodillas. Entonces lo que tenés que buscar es la comunión con Dios, y después cuando andás en el día a día, estar hablando con Dios, con el Espíritu, diciendo, Señor, guíame, no quiero cometer un error, manteniendo comunión en tu mente constante, hablando con Dios. Quizás eso lo vas a lograr con muchos años, o los siervos de Dios, que ya constantemente tenemos una comunión con Dios, constante, ya es algo que es parte de nuestra vida. Sigamos entonces. Te enseñará y te consolará las dificultades. Ya te prometió que te va a dar
que solo se lo tenés que pedir y que no te lo va a negar. Porque si nosotros como malos damos cosas buenas a los hijos, Él es mejor Padre que lo que somos nosotros, obviamente. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, entonces te enseñará y consolará en las dificultades. Esto es lo bueno, que a medida que tenés una vida espiritual, el Espíritu Santo te va a dar fortaleza que otros no tienen, fuerza que otras personas no tienen. Y además, dice la Escritura, que te va a enseñar todas las cosas. Además, dice la Escritura, en esto de guiarte y consolarte, te va a ayudar a superar adversidades, pero luego te va a dar dones, cualidades que son propias de Él y que van a ser para que puedas tener una vida espiritual. Si quieres ser un instrumento de bendición, uno que canta, alguien que predica en un hospital o en cualquier situación, Dios te va a dar dones. Dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces dice, aquel a quien Dios manda, no lo manda con las manos vacías. Si Dios te envía a luchar contra un gigante, la capacidad que vas a tener, el fluir del Espíritu va a ser para poder vencer a ese gigante. Quiere decir, porque Dios vio que tu recipiente podés contener y guardar y sostener esa unción y esa bendición para pelear con un gigante. Dios dice que no da por medida. La medida la ponemos nosotros. Lamentablemente, a veces nuestra carnalidad, nuestra humanidad nos traiciona y no podemos contener la unción de Dios porque entristecemos al Espíritu con actitudes que tenemos. Entonces, esto hace alusión a los dones. Si Dios te llama a predicar, te va a poner palabra, entre tanto que vos les busques. Si le dejas de lado, las palabras simplemente serán las tuyas, no las del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque este es un principio que mucha gente desconoce. Dios no te va a poner medida. El Espíritu lo derrama sin medida, pero la medida la ponemos nosotros. Ya no depende de... Algunos dicen, Señor, ¿por qué no me bendices? Dios te dice, no depende de mí. Ahí lo dije en mi palabra. Depende de ti. Que estés preparado, que tu recipiente interno crezca, sea grande, y ahí vas a poder recibir abundante bendición. Luego el Señor habla de una promesa de un derramamiento y será como una confirmación para una tarea. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, dice, el Espíritu Santo, y yo pongo la palabra derramamiento porque no quiero que se equivoquen, el Espíritu Santo ya existía antes. Todo lo que estamos viendo y lo que hemos visto desde el Génesis, y ya tocaba a los hombres y ya estaba adentro de los hombres, haciendo su obra. Pero aquí hablaba de una promesa generalizada. Aquellos que recibían antes el Espíritu eran personas que estaban consagradas a Dios. Ahora Dios dice, aun cuando una persona haya vivido en pecado, pero si mañana se arrepiente, se vuelve en mis caminos a los 20, 25, 30, 40 años, yo le voy a dar mi Espíritu. Al igual que aquel que estuvo 10, 20, 30 años buscando mi rostro. Después de él va a depender cuánto le quede, cuánto puede contener, cuán grande es su recipiente. Entonces, como confirmación, dice, de la fe, de creer en Cristo, de nuestro interior van a correr ríos de agua de vida. Dice el Espíritu Santo, cuando creemos en Dios, comienza a crecer. Ya ahora, al recibir a Dios en nuestro corazón, a Cristo, te dice el Espíritu Santo, entra en ti. Y ahora está en vos hacer crecer tu recipiente para que ese Espíritu Santo pueda derramarse cada día más y tomar más control, no solamente de nuestra mente, de nuestra vida, sino de toda situación que nos rodee. Entonces, dice la Escritura más, no es para el pecador
dice, y mora en los creyentes. Si mora en los creyentes, obviamente no se irá. Juan 14:17, el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces dice, el Espíritu Santo no es para cualquier persona, es para aquellos que creen, para aquellos que le buscan. Mora en los creyentes, dice, y no viene para irse, Él viene para quedarse, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No será un toque, no será un impacto, una emoción. Lo que vos sentís cuando vas a un lugar y aceptas a Cristo es que Dios está derramando el Espíritu. No es que es un toque y se fue. No, te llenó un poco más Dios de lo que tenías antes. Ahora tenés que seguir creciendo tu recipiente espiritual para que cada día que venga un toque de Dios, eso no se derrame o quede en mayor cantidad de unción de Dios en nuestras vidas. Eso se traduce en mayor guía, mayor fuerza para vencer el pecado, mayor autoridad espiritual, mayor confianza en la obra de Dios en nuestras vidas, mayor fe, quizás aparecen dones para una tarea que Dios nos esté encomendando y demás. Entonces, dice la Escritura que será el Espíritu Santo como una confirmación de ese derramamiento del Espíritu para aquellos que aceptan a Cristo. Dios hará que de su interior corran ríos de agua de vida. Esto está en Juan 7:38 y 39. Juan 14:17 nos dice, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, pero vosotros le conocéis, mora en vosotros, estará en vosotros. También te va a impartir cualidades, dice Dios. Aquí comienza Dios a revelar cualidades propias del Espíritu. Cuando el Espíritu ya se derrame mucho en ti, va a empezar a tomar control. Cuando vos orás, tus palabras van a ser guiadas. Cuando vos hablas, tus palabras van a ser guiadas. Cada cosa que hagas va a estar influenciada por el Espíritu. Juan 20:22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un misterio. No un misterio. Un misterio va a ser para ustedes. Porque esto ocurrió cuando Jesús muere, se le aparece a los discípulos después de muerto, estando las puertas cerradas, entra y se para diciendo recibid, sopla sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo. Pero alguno dirá, pero ¿por qué los mandó a Jerusalén y que esperen el bautismo, el Pentecostés, si aquí ya les había dado el Espíritu Santo? Bueno, aquí hay una situación que, si ustedes entienden la forma en que Dios actúa, no va a haber ningún tipo de complejidad en resolver esto. Dios va derramando el Espíritu Santo a medida que nuestro recipiente crece. Yo ya lo he dicho, es la mejor forma de explicar que encuentro y creo que es la más correcta, porque es acorde a toda la doctrina bíblica, a toda la enseñanza de Dios referente al tema. Dice aquí entonces que el Señor entra y les sopla y les dice recibid el Espíritu Santo, pero después los manda a Jerusalén para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que les dio aquí? Lo que el Señor, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, ese Espíritu comienza a derramarse. El recipiente crece y ese Espíritu se derrama y el Espíritu Santo comienza a adquirir o a manifestarse, mejor dicho, porque no es que adquiere, el Espíritu Santo ya tiene sus cualidades propias, pero se manifiesta de tal o cual forma con una persona. Pongamos en Elías de una manera, en Eliseo de otra, etc. Cuando Cristo se movió en la tierra, oró, buscó a Dios y hizo crecer su recipiente espiritual, fue lleno y pudo contener la guía de Dios, la sabiduría, hasta milagros, entre otras cosas. Pero finalmente, cuando Él muere en la cruz, su acto de obediencia hace que su recipiente, su desarrollo, la forma en que se manifiesta el Espíritu, adquiera características aún mayores. Entonces, ahora el Señor, venciendo en la cruz, se presenta a los discípulos. Ellos ya tenían el Espíritu Santo,
porque fueron a echar fuera demonios antes. ¿En qué espíritu lo echaron? Que no fueron a echar fuera un demonio con un espíritu prestado. El Señor les dijo: vosotros estáis limpios. Entonces tenían el Espíritu de Dios. La Biblia cuenta que hasta los que fueron a presenciar a Cristo en el templo estaban guiados por Dios. Los discípulos también estaban con Dios. El tema es de que en ellos el recipiente era muy cortito. Entonces, así como a veces veían milagros, después dudaban, o no dudaban, pero quizás no alcanzaban a entender toda la magnitud. Para esto ya había pasado mucho tiempo. Mucha gente, después de las luchas y adversidades, se fueron. Cuando Jesús les habló palabras duras, se fueron. Y en ellos fue creciendo la fe. Obviamente está el caso de Judas, que traicionó, pero ellos, cuando Jesús, tras la muerte, deciden ir y juntarse. No deciden abandonar a Cristo o abandonar la fe. Estaba supuestamente muerto Cristo, pero cuando ellos están en el aposento aquel, ellos estaban continuando con el crecimiento de su recipiente espiritual. Ahora podían contener más bendición. Faltaba para otro derramamiento. Lo que hace el Señor es le imparte las características que Él tuvo antes, con las que Él se movió en la tierra, y le dijo: reciban mi espíritu, reciban las características y las cualidades de su maestro, es lo que le está diciendo. Esto reciban. Ahora, ¿por qué uno puede pensar y decir, por qué el Señor le da, qué es más poderoso? Que tengamos un derramamiento del Espíritu Santo como bautismo, o que te sople Cristo y te diga: recibid mi espíritu. Bueno, también esto era toda una figura. ¿Por qué? Porque había nacido la humanidad otra vez en la tierra. Vamos otra vez, o a volver, rebobinemos un poco. Cuando Dios toma al hombre de la tierra, le sopla aliento de vida, y el hombre es un ser viviente. La Biblia dice: es el primer hombre alma viviente, y el postrer hombre, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, el primer Adán es Adán, el primer es el tipo, el representante de la humanidad es Adán, y el segundo representante de la humanidad es Cristo. El primero fue alma viviente, tenía emociones, sentimientos, pero no alcanzó a tener la obediencia y una vida espiritual desarrollada. El segundo, entendiendo lo que hizo el primero, no solamente eso, ya había un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, esto está más que claro. Pero digamos, en comparación al primero, Jesús dijo: voy a, por medio de la obediencia, desarrollar la vida espiritual, obedecer, vencer al diablo en la obediencia a Dios hasta lo que Dios pida, vencerlo en el pecado y recuperar la autoridad que el hombre perdió. Porque el hombre había perdido, había quedado debilitado al pecado desde aquel momento. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, junto con lo que Cristo resucita, resucita la humanidad a una esperanza nueva, a hombres y mujeres nuevos. Otra vez nos vuelve a poner Dios en el huerto. Otra vez estamos en un huerto, figurativamente, aclaro. ¿En qué sentido? En este. Que en el huerto, porque algunos dicen: no, pero el huerto del Edén está en el cielo. No, hablo del huerto del Edén que estaba aquí en la tierra. El de la tierra, tenías todos los árboles y tenías algo que no tenías que hacer. Entonces, en el cielo no vas a tener el huerto del Edén o el paraíso. El paradixos en el griego significa deleite, placer, alegría, gozo. Es un lugar totalmente placentero. Pero cuando Dios lo trae a la tierra, ese lugar placentero se podía disfrutar solo si lo obedecías. Porque estaba la tentación ahí. Porque recordemos que no solo estaba el árbol del bien y del mal, estaba la serpiente. En el cielo no va a estar la serpiente en el paraíso de Dios. El Señor dijo al que estaba crucificado al lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nace la humanidad nuevamente porque Cristo vence y es como el nuevo Adán. Volvemos a estar todos en el paraíso y otra vez volvemos a tener la posibilidad de obedecer o desobedecer en el paraíso de la tierra. En el mismo de Adán, volvemos al paraíso de Adán.
figurativamente. Entonces, el Señor, antes de, cuando se presenta, lo que hace, les sopla otra vez y les dijo: recibid mi espíritu. Otra vez les vuelvo a soplar. Antes ya les soplé en el principio, pero ahora es una humanidad nueva, es un hombre nuevo. Ahora ya está consumada toda la obra de Dios y ahora el hombre tiene libre acceso para conocer. Porque antes, ¿qué era? Esto también tenemos que... Bueno, nos desviamos un poco, pero creo que es mejor explicarlo muy bien antes que avanzar rápido y que queden algunas dudas y que no alcancemos a entender la profundidad. Si cuando el Señor le sopla, cuando el Señor Jesús le sopla aliento de vida, le vuelve a poner el espíritu al hombre. El problema es que en el huerto del Edén, no el problema, o la situación del huerto del Edén se da la siguiente: el hombre podía elegir en un estado de inocencia, como un animalito y un conejito que anda salvaje. Es inocente, no sabe lo bueno o lo malo, solo está preseteado en sus neuronas para criar, correr si viene un animal, criar sus crías y demás, aparearse, etcétera, comer, ya está. Entonces nosotros, si estábamos en el huerto del Edén, no era que Dios le estaba diciendo al hombre, bueno, yo te voy a dejar en un estado de inocencia. No, Dios ya sabía que el hombre iba a caer en pecado y Dios sabía que el hombre iba a desobedecer, porque el plan de Dios no era hacer un animalito, el plan de Dios era hacer un ser igual a los ángeles, pero aún con otras características que los ángeles no tienen. Por eso Cristo, para subir hasta lo sumo, no se tuvo que hacer ángel o arcángel o querubín o serafín, se tuvo que hacer un hombre y salir del medio de la gran tentación y la lucha de ser un ser humano. Entonces el hombre estaba: o tomo el árbol de la ciencia del bien sin saber lo que me depara una vez que se abran mis ojos, o me mantengo en un estado de inocencia en la presencia de Dios. Pero no era... Dios le puso eso al hombre, pero Dios tenía otro plan. Sabía que el hombre obviamente iba a caer, Cristo estaba preparado para morir, y cuando Jesús muere dice: consumado es. Ahora el hombre une las dos cosas. Le dice Dios: ahora tenés conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y a su vez podés estar en mi presencia. Y si alguien quiere gloriarse, dijo el Señor, gloríese en esto, en conocerme y en entenderme. Ahora tenés el conocimiento de lo bueno, pero ahora elegís voluntariamente lo bueno y podés mantener comunión conmigo. Por eso el Señor sopla al nuevo Adán y le dice: reciba mi espíritu. Toda una señal de lo que había ocurrido en Génesis. Y además les imparte las características propias de él, porque él era su maestro. Las características externas ya las había adquirido. Las habían adquirido porque decían a Pedro, cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, le decía: pero tú hablas como ellos. Las características externas se nos pegan. Si vivimos en una ciudad, vamos a hablar con esa tonada, nos vamos a otra ciudad y vamos a terminar hablando con la otra tonada. El asunto es las cosas de adentro, las cosas buenas, son muy difíciles de pegarse. La mala se te pega enseguida. Viene una persona enferma y te contagia al darte la mano. Viene una persona sana y cuando te toca no te sana. Lo malo es lo que se contagia. Lo bueno es casi imposible de contagiarse. Uno puede influenciar, pero para lo bueno necesitas que se te transmita, que haya un caminar con alguien y enseñarle constantemente. Entonces el Señor estaba ahora inaugurando la nueva humanidad, soplando a los nuevos Adanes, por así decirlo, al nuevo hombre, y dotándolo de las características de él, pero las internas, porque las externas ya las tenía. Dice la Escritura que luego a los cristianos, al ver que eran similares a Cristo, Cristos en chiquititos, a los hijos de Dios le empezaron a llamar cristianos, porque dice que eran como Cristos pequeñitos, o sus vidas pretendían serlo. Entonces, por eso ese derramamiento o ese soplo del Espíritu significó esto. Luego viene el otro derramamiento, mucho, o al menos un tiempo más adelante. Entonces vamos de vuelta, Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
Y ya entramos al libro de los Hechos. No sé si vamos a tener el tiempo necesario, pero vamos a hacer un pequeño adelanto nada más, porque nos hemos demorado en esto, pero calculo que valió la pena. Fue muy enriquecedor y muy profundo el tema de lo que hemos hablado acerca de Cristo y el soplo y del nuevo Adán. Dice en Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y allí ya comienza otra historia, una historia totalmente nueva. La veremos en el próximo bloque de Doctrina Profunda, los días siguientes, y veremos cómo se complementa este nuevo derramamiento con todo lo otro que ya vamos viendo de los derramamientos o de la forma en que Dios iba llenando a sus hijos o a su pueblo. Hasta aquí, Doctrina Profunda el día de hoy en esto que es el Espíritu Santo de Dios. Nos vamos.